Bueno, agradecemos al público presente. Da inicio Blasina y Asociados, Agroecología y Competitividad, una agenda corto, mediano y largo plazo, disertante el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. Bueno, buenas tardes. Capaz que los que están parados se pueden acomodar sentados y ya arrancamos. Por supuesto que, como siempre para mí, la Expoactiva es realmente una fiesta que me reservo en el año con expectativa, con placer, con la avidez de ir pensando de qué se hablará en las reuniones que se hacen y de donde siempre me llevo un montón de cosas, así que agradezco muy especialmente a los organizadores, a la Rural de Soriano, la posibilidad de estar acá todos los años y compartir mi punto de vista y lo que en cada año me parece que es lo principal. Y como pongo en el título, me parece que la interacción entre el agro y la ecología es este año lo principal. Y capaz que porque estoy muy preocupado con los temas de ecología, creo que por todas las expoactivas que vengamos va a seguir siendo lo principal. Pero creo que es una preocupación que hay a nivel mundial, que va a ser algo muy determinante de los próximos años, de todas nuestras vidas. Yo, por ejemplo, voy a contar algunas cosas de mi vida cotidiana, pero no porque me interese contarlas, pero creo que porque reflejan cosas que son comunes en Uruguay. Yo tengo un solo tacho de basura y me parece una vergüenza que tener un solo tacho de basura. En cualquier país desarrollado hay 3, 4 tachos de basura y mezclar la yerba con la bolsa de nylon es un desastre. Pero es así, y si tuviera 2 tachos de basura, sé que los iría a tirar a un contenedor donde se mezclarían las bolsas, digamos. Creo que eso va a cambiar, y va a cambiar la manera en que producimos también, porque nos lo van a imponer, o lo vamos a decidir nosotros, o nos lo van a imponer. No sé si conocen a esa niña adolescente, o podría decir, levante la mano el que sabe quién es esa niña. 1, 2, 3, 4. O sea que si hacemos un porcentaje, 4%. Bueno, creo que en poco tiempo la van a conocer todos. Es candidata al Premio Nobel de la Paz. Es sueca. Y después les voy a contar más de ella. Se llama Greta. Bueno, vamos a ver una parte que es la presentación convencional de cómo vemos la coyuntura de mercados, de estrategias. Yo creo que estamos en un equilibrio difícil, que es mejor al siglo XX, pero es un equilibrio difícil, porque por un lado estamos cruzando el atraso cambiario más prolongado que hemos tenido, por lo menos en el curso de mi vida, el atraso cambiario más prolongado que yo he visto. Yo vi el del 80-81 y que reventó en el 82, yo vi el del 2000-2001 que reventó en el 2002, y lleva años y tiene bastante por delante porque no hay una crisis que va a estallar este año 2019, posiblemente tampoco en el 2020. Yo siempre digo que hay un escenario que es 1982, 2002, 2022. O sea, si el atraso cambiario se prolongara, si la economía se frena y perdemos el grado inversor, bueno, podemos tener en el mediano plazo una turbulencia grave, pero no la tenemos en el corto plazo. Y no la tenemos en el corto plazo, por ejemplo, porque China está dando un soporte que en las otras circunstancias no existía. Esto ya lo sabemos. Hay un crecimiento sostenido del Producto Bruto, lento ahora, al 1.7, 1.6, lento, pero es meritorio que tengamos, muy meritorio que tengamos 15 años de crecimiento seguido. Eso también previene que haya crisis, pero así como tenemos
un razonable orgullo de tener 15 años de crecimiento, sabemos que tenemos un déficit fiscal tremendamente grave, prolongado, y que tenemos el grave riesgo de perder la calificación de grado de inversión. Pero tenemos una economía muy visible, en el sentido de que la economía va a crecer, salvo que pase algo raro, entre 1,5% y 2%, después veremos si hay que sumarle UPM o no UPM, y que la inflación va a ser 7, 8%, y que el dólar va a subir parejo con la inflación. O sea, tenemos visibilidad, creo que como pocas veces, y tenemos visibilidad también en las principales materias primas. O sea, ahora estamos esperando que suba un poco la leche, pero no... Y estamos muy contentos porque subió Fonterra varias veces, pero no tenemos una corrida como aquellas fenomenales que teníamos en la primera década de este siglo. Tenemos un precio del ganado firme, tenemos precios de granos que vienen sumamente horizontales. O sea, creo yo que para los que nos gusta seguir los mercados y mirar para adelante y eso, hubo una época en que la adrenalina nos fluía por las venas, porque bueno, nos levantábamos y veíamos los mercados subiendo a tope y luego cayendo a tope. Esa es una situación que no está y no la vemos que vaya a estar. Ahora, como grandes lineamientos, nosotros vemos mucho más firme a las proteínas y a la ganadería que a los granos, ¿eh? Muy firme la producción animal y flojos los granos, porque venimos, por ejemplo, en Estados Unidos, de 6 cosechas seguidas que son cosechones, y en el Mercosur Brasil viene metiendo una sucesión de cosechas muy buenas también. Argentina y Uruguay vienen más inestables, pero vamos rumbo a una gran cosecha. Entonces, bueno, los granos flojos. Y dentro de ese panorama de granos flojos, lo principal para mí de decir, bueno, y en 2019 y 2020, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar para mí es con el stock de soja de Estados Unidos, ¿no? Que es realmente, vamos a ver alguna gráfica. ¿Y qué va a pasar con las primas acá? Porque estamos en un ambiente de guerra comercial. Entonces es como que estamos con unas reglas de juego, una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que da unas reglas de juego que se supone que en un mes cambian, o que en 15 días cambian, o que en 2 meses cambian. Pero ¿a dónde cambian? ¿Cómo va a ser el nuevo mapa del comercio mundial? Ahí sí hay un nivel de incertidumbre en que yo no me animaría a decir nada de cómo va a ser la relación China-Estados Unidos, que es la relación entre la primera potencia mundial y la segunda, entre el principal exportador en conjunto de granos con el principal importador. O sea, es una relación que lo define todo. Pero en principio los 3 granos principales, soja, maíz, trigo, a los 3 los veo y los vemos en el equipo nuestro presionados a la baja, más que hacia arriba. Y en cambio, carne y lácteos firmes, petróleo firme también, aunque hace un ratito me recordaban una presentación en la que también dije petróleo firme por octubre del año pasado, y arrancó al día siguiente que di la presentación el petróleo arrancó a bajar y se derrumbó, y ahora vuelve a estar firme, pero es un precio cada vez más político. Y por la propia temática de esta presentación, yo creo que tenemos que pensar que en algún momento el precio del petróleo va a bajar, porque si seguimos quemando 100 millones de barriles de petróleo por día como quemamos hoy, esto va a ser un caos, y va a haber una resistencia social al petróleo que va a ser cada vez mayor, y que tiene toda la razón en ser cada vez mayor. Pero básicamente algo que venimos diciendo desde hace tiempo, y creo que mucho más va a ser en adelante, es que la ganadería es clave para la agricultura y viceversa. Pero sobre todo, para mí este concepto es importante porque va más allá de lo productivo. Yo creo que podemos usar la ganadería como un diferenciador de nuestra agricultura respecto a otras agriculturas de una manera importante. La nuestra tiene que ser la agricultura más pastoril del mundo, tal vez, si tuviésemos que venderla como una agricultura diferente al mundo. Y bueno, la soja para mí está básicamente plana. Hace semanas y semanas que, bueno, sube un poquito, baja un poquito.
Y bueno, ahí estábamos hasta ayer, no vi qué pasó ahora en la tarde, pero en realidad no hay ningún día que me pase como antes que decía, bueno, va a seguir disparándose o va a seguir cayéndose, ¿no? Lo que se espera es, lo que yo espero es variaciones chicas, un mercado plenamente horizontal y donde tiene este gran problema. Nunca hubo tanta soja almacenada. Ahora justamente está la zona o parte de la zona núcleo de la agricultura de Estados Unidos con la peor inundación de la historia. Y la verdad que no seguí el tema con tanto detalle, pero digo, bueno, ojalá que se le moje un poco de la soja que tienen los hilos y se achique esto, porque esto es como una señal de que el precio de la soja mucho no puede subir, porque tienen, o sea, nunca habían tenido más que 15 millones y ahora están casi que en 25 millones de toneladas guardadas. Entonces, una de las típicas conversaciones de Ecoactiva, el año pasado era el año de hablar del protocolo de China, ¿no? Uno se arrimaba a cualquier ronda y era el protocolo de China. Y ahora es, bueno, nadie vende soja y se viene la cosecha y nadie vende y nadie marca y todo el mundo está un poco futbolísticamente esperando el gol en la hora. Pero esto es como poner la bañadera, o sea, puede venir el gol en la hora, pero es difícil porque hay un montón de soja guardada en Estados Unidos. Y lo otro importante que pasó es que esta gráfica siempre decíamos, bueno, mientras esto va así, el futuro es amigable. Los chinos cada vez compran más soja, cada vez importan más soja y se produce cada vez más, pero tenemos ahí a los chinos comprando cada vez más. Eso se quebró este año por la guerra comercial, por dos cosas que son determinantes. La guerra comercial, que es lo más notorio, pero hay otro factor muy importante que es el sector porcino de China tiene un problema sanitario grave. Y eso para la soja es muy malo, porque bueno, la producción de carne de cerdo de China está muy afectada. Y para nosotros que producimos la carne que compite con la carne de cerdo, es muy bueno, porque los chinos, que ya venían pasándose de la carne de cerdo a la carne vacuna, aceleran ese paso porque dicen, bueno, la carne vacuna es 100% segura, la carne de cerdo, no sé. Entonces eso nos da una certeza en la colocación de carne en el principal mercado que es realmente notable y es muy determinante de la lógica de las cosas. Y los chinos, bueno, en esta guerra comercial con Trump, diversifican la dieta para no depender tanto. Una posibilidad era que usaran mucho de su stock propio de soja, pero en realidad cuando uno mira el stock de soja de China, es un stock que lo fueron construyendo para ganar autonomía y que ahora sí importan menos, entre otras cosas, porque usan más de su stock, pero la caída del stock de soja de China no es algo que uno diga, bueno, los chinos se están quedando sin soja, no. Entonces Estados Unidos tiene 25 millones de toneladas y China tiene más de 20, o sea, hay soja en el mundo en abundante. El stock mundial de soja, luego de varios años, sobre todo los últimos 6 años, se arrancó mientras estábamos acá, todo esto para atrás fue periodo de alto precio. Acá empezó a bajar, pero el stock de soja por ahora sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, bueno, ¿resiste la agricultura uruguaya una soja de $300, una soja de 290, de 280 como lógica de mediano plazo? Bueno, es posible que sí, pero de nuevo, el mensaje de que la ganadería tiene que jugar un papel, me parece que un papel cada vez más protagónico, me parece que es bastante claro, o por lo menos bastante creíble. Acá hay un montón de cosas que yo miro a veces en la computadora y digo, esto lo quiero compartir, ¿no? Y esto es notable porque es lo mismo que está pasando acá, fue noticia ayer. Productores argentinos de soja frenan transacciones a la espera del fin de la guerra comercial. Creo que estamos todos diciendo, bueno, pero ¿no será que firman la paz y el precio de la soja se dispara y los barcos salen a buscar soja por todos lados? Creo que estamos todos con esa expectativa. De hecho, hay a mucha gente que en privado me dice, che, ¿qué hago con la soja? Yo hasta hace 2 o 3 semanas decía, bueno, esperá que están a punto de firmar el acuerdo y ahí por lo menos Chicago va a subir.
No nos olvidemos que Chicago es la mitad de la historia, la otra mitad es la prima, es la diferencia que haya entre Chicago y Uruguay. Y ahí capaz que sube Chicago 10, pero la brecha entre Chicago y Nueva Palmira se agranda y el precio local no cambia. Eso es más difícil de prever. Pero lo cierto es que imaginen Macri como está esperando estos dólares y nadie vende un kilo, ¿no? Y es algo que es regional. Yo la verdad es que para algunas cosas soy sumamente liberal, para otras soy bastante conservador. Si yo tuviese soja a 310 y algo vendería. Sobre todo porque el acuerdo comercial primero se puede demorar 6 meses más. No hay ninguna garantía de que van a firmar un acuerdo dentro de un mes, por más que hace meses y meses que dicen que están cada vez más cerca, pero es algo humano y no podemos proyectarlo. Y por otro lado, porque bueno, si tengo un buen rendimiento, capaz que en vez de esperar $5 más vale ir concretando ese buen rendimiento en buena facturación. Lo cierto es que al mismo tiempo, este es un informe de hoy, que dicen, bueno, el acuerdo comercial tan cercano genera un buen clima de negocios, ¿no? Pero es un mercado, creo que político como nunca, el que hay de la soja hoy, ¿no? En Estados Unidos ven un buen ambiente porque lo ven que, bueno, se firma en cualquier momento, o se firma en abril. Bueno, entonces ahí es un poco la decisión de cada uno, decir, bueno, si ya esperé, si todavía no fijé nada, fijo dentro de un mes. Pero bueno, esto va a ser una película de suspenso. Aún cuando haya un acuerdo, es decir, es esperar a ver si se llega a 3.20, 3.25, pero me parece que si alguien espera más que 3.20, 3.25, capaz que va a tener que esperar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la cosecha del Mercosur ya está casi definida y va a ser muy buena, y entonces hay que esperar a ver si Estados Unidos, después que siembre, tiene algún problema climático, o si estas inundaciones que están teniendo en la zona núcleo se agravan y son una catástrofe, pero estamos todavía lejos temporalmente de que una inundación hoy genere una postergación tan importante en la fecha de siembra que tenga un impacto de mercado. De hecho, hasta ahora no ha habido el menor impacto en los mercados. Entonces, me parece que esperar es para dar un escaloncito, no puede ser para hacer un cambio o para atarme a que presupuesté a 340 y entonces quiero llegar al precio al que presupuesté, que es algo que también escuché en estos días por acá, ¿no? Lo otro que va a ser distintivo de esta zafra es que posiblemente vamos a tener la mayor cosecha de la historia de maíz de Uruguay. Algo notable porque tampoco es que tenemos tanta área de maíz, pero acá creo que con más certeza que con la soja se puede decir que va a haber un rendimiento fenomenal. La soja todavía hay que levantarla, ¿no? El abril de 2016 todavía está cerca, que para mí fue medio una pesadilla, y estamos en año niño, o sea que la soja, yo un poco en alguna conversación informal decía, es como un penal a favor, está a punto de ser gol, pero todavía puede pegar en el palo o puede complicarse. Pero en maíz vamos a tener una cosecha récord. Esto de nuevo es un factor que potencia enormemente a la ganadería y a la lechería. ¿Por qué está tan cara la reposición? Entre otras cosas porque hay pasto y porque hay maíz. Después que venga la primera helada, el pasto va a ser de menos calidad y capaz que haya mucho pasto con una helada hasta juega en contra. Pero el maíz en abundancia es un factor que alimenta el precio del ganado porque, bueno, pago más por el ternero, pero pago menos por la alimentación de ese ternero, ¿no? Mucho productor que tiene encierro dice, bueno, sí, el ternero está caro, pero darle de comer me sale mucho menos que el año pasado. Y esto pensando en 100.000 hectáreas y en 7.000 kilos de rendimiento, que es básicamente el consenso, son 108.000 las que dice el ministerio, y puede ser que haya alguna más, nos da una producción realmente muy buena de maíz. De hecho, estamos exportando maíz por primera vez en 5 años. Y el tercer grano importante, que es el trigo, para mí también va a tener una fuerte competencia porque en Argentina está todo dado para que tenga competencia, ¿no? Hay un presidente que es amigable con el agro y la agricultura en Argentina es una manera de captar la suba del dólar, que en Argentina es casi como un hecho que cualquier cosa que pasa sube el dólar.
¿no? Es un poco al revés que acá. Acá pase lo que pase, al dólar le cuesta enormemente subir. En Argentina bajan la tasa un cuarto de punto más de lo que el mercado esperaba y salen todos corriendo, compran dólares y el dólar se va. Y hay una situación tremendamente frágil. Y el área de trigo de Argentina viene subiendo y yo esperaría que en el próximo otoño posiblemente tengamos un área récord de trigo en Argentina, porque vienen de una buena cosecha, captan un dólar muy alto, entonces, si este año la referencia de precio de trigo es 190 a 200, yo creo que el año que viene la referencia de trigo tiene que ser 170 a 180, por lo menos para presupuestar modesto, y si después el trigo vuelve a estar a 200, fenómeno. A lo que se agrega un problema adicional, que es que, bueno, Bolsonaro y Trump muy amigablemente definieron una cuota de 750.000 toneladas de trigo de Estados Unidos sin arancel, que va a estar compitiendo con el trigo de Uruguay. De hecho, bueno, capaz que Uruguay tiene que exportar el trigo fuera de la región, que es algo que ya ha pasado en esta zafra, pero en definitiva va a haber una competencia fuerte, y en maíz también va a haber una competencia fuerte, porque Estados Unidos va a ir recortando área de soja y va a ir aumentando área de maíz, pero no recorta tanto área de soja. Lo primero que se va conociendo de intención de siembra es menos soja, pero un poco menos de soja y más maíz, pero sin grandes cambios. Entonces en agricultura, a productividad se cierra un buen año, pero la exigencia, el rendimiento de equilibrio va a seguir alto por los costos de Uruguay, y porque en materia de precios hay poco argumento que yo vea como para decir, bueno, no, la soja de 500 se fue a 300, pero se va a ir a 400 después. No, me parece que hay que pensar la soja, si me cierra a 300, bueno, porque voy a sacar 2.800 kilos, bien, pero no esperar precios más altos es un poco aventurado. Acá una información que se la quiero contar, que me parece interesante, porque he visto, ha circulado un video de Gustavo Grobocopatel, que dice, bueno, hay que explorar las otras leguminosas. ¿Por qué solo soja, no? ¿Por qué no arveja, poroto, garbanzo, lenteja? Y es algo que Grobo está convencido, que va a haber una explosión de demanda en India, como la que hubo en China por soja, va a haber una explosión de demanda en India por las otras proteínas vegetales, porque el mercado fuerte siempre es la proteína. Y esto me pareció interesante. Una empresa chilena que es una startup, es decir, se juntaron 5 o 6 muchachos inteligentes e inventaron algo, que eso es de lo que se llama una startup, que se llama La No Compañía, ¿no? Una cosa que siempre busca una startup es un nombre provocador, que entonces es La No Compañía. Y que va a vender alimentos a base de ingredientes vegetales en Brasil, en el supermercado Pan de Azúcar, y que tiene un plan de vender estos productos en todos los supermercados. ¿Y por qué se llama La No Compañía? Porque, por ejemplo, se prohibió internacionalmente llamarle leche a lo que no salga de un mamífero, ¿no? Que uno iba a una góndola de un supermercado y veía leche de soja, leche de esto, leche de lo otro. Ahora no se puede decir esto es leche de soja, no. Si es de soja no es leche. Entonces lo que hacen esto es decir no leche de soja o no leche de tal cosa. Con lo cual cumplen con la reglamentación y se hacen propaganda a ellos mismos, ¿no? Un truco. ¿Y qué es lo que pasa? Como fruto de todas estas preocupaciones, los veganos crecen y van a seguir creciendo, pero no es que no quieran comer carne y tomar leche, quieren algo lo más parecido posible, pero que no tenga un producto animal. Entonces hay hamburguesas de que son vegetales, hay leche que es vegetal, y ahí la proteína vegetal tiene un lugar, por lo menos que muchos ven, aunque acá en Uruguay nos cuesta salirnos del trillo de las 3-4 opciones, nos cuesta pensar así, vamos a hacer 10.000 hectáreas de garbanzo y después ¿a quién le vamos a vender el garbanzo? Bueno, capaz que a la No Company, que lo invitemos a instalarse acá y que vendan en los supermercados. Pero en materia de los cultivos principales, creo que siempre hay que dejar abierta la puerta a buscar el lupino, en fin. Así como surgió la colza y la carinata,
creo que ir agregando cartas al mazo de la agricultura está bueno. En materia de ganadería, yo creo que se va poniendo un panorama súper interesante, además de lo que ya sabemos, que entramos a Japón. Yo creo que esta situación de la peste porcina en China, si ya teníamos en China una oportunidad fenomenal, ahora tenemos una oportunidad mejorada. 2016 y 2017 fueron los años más duros, se vino la bajada de precio de las materias primas, el etión, fueron años muy, muy duros. 2018 ya fue un año mejor y 2019 arranca arriba de 2018, claramente. Y yo agregaría que el dólar que tenemos hoy es un poquito mejor que el dólar que teníamos el año pasado. O sea, estamos atravesando el atraso cambiario más largo de la historia, pero en términos de atraso cambiario, si lo medimos como dólar contra inflación, en los últimos 12 meses el dólar le gana un poquito a la inflación. Sigue siendo un país carísimo, pero el que logra un margen en dólares, ese margen en dólares le va a rendir un poco más de lo que le rendía antes. Pero lo cierto es que venimos acá y sobre todo, para no hacerla muy larga, hay una gráfica que tal vez debí poner, pero no pongo, que es la disponibilidad de novillos de Uruguay es la menor desde que DICOSA empezó a llevar números en el 74. El stock de novillos es bajísimo. Y el stock de novillos solo se va a poder recuperar desde los embriones que están empezando ahora su ciclo luego de este entore, que va a ser posiblemente una producción récord de terneros, pero que van a nacer en la primavera, se van a destetar en 2020 y van a empezar a llegar a los frigoríficos en 2022, unos pocos, en 2023 unos pocos más y en 2024. O sea, tenemos un agujero ahí de novillos que para el negocio cárnico es fundamental. Para el que tiene un frigorífico, para el que es gerente de un frigorífico, le esperan 2-3 años, que va a ser un dolor de cabeza, porque va a tener que reportarle a sus jefes cuánto perdió, casi seguramente, ¿no? Pero esto por 2-3 años da un marco de firmeza muy bueno. En el mediano plazo creo que hay un riesgo grande que la gente diga, no, la carne es mala para el clima, que es a lo que vamos a ir luego. Pero entonces, si vemos los números del novillo tipo, ese indicador tan bueno, el novillo tipo al productor, promedios mensuales, refleja lo mismo que la gráfica anterior, ¿no? Por el novillo, al productor se le paga más que el año anterior. Ahora, ¿vale más que el año anterior? No necesariamente. En realidad, de hecho, aunque febrero mejoró, la industria no facturó más por novillo que el año pasado, son precios mejores a los 2 años anteriores, pero facturó menos. Entonces, o sea que pagó más y facturó menos. Si yo le pregunto qué debe haber pasado con los márgenes de la industria, ustedes seguramente van a decir, bueno, el margen de la industria, que en la jerga de INAC se llama valor agregado, antes era $300 y ahora es menos de $200. Para la industria son años complicados. Lo cual me lleva también a un tema que me parece importante, porque hasta hace 2 años, diríamos, la idea de que la industria se la llevaba toda y perjudicaba continuamente al productor y tenía más poder de negociación era casi como una opinión generalizada, ¿no? Y van 2 años que yo creo que sobre todo cambió con la sequía del año pasado, en la que el precio del ganado no bajó, y ahora la verdad es que la industria está pagando mejor por el novillo y está con márgenes muy malos operativos, ¿no? Y creo que el problema de los costos de Uruguay llegó a un nivel tan alto que es la primera vez que productores e industria están alineados en decir, bueno, el problema que tenemos no es uno contra el otro, sino es costo país contra todos, ¿no? Pero lo cierto es que para la industria años complicados. El precio de exportación de Uruguay, que para mí esta es una gráfica fundamental para Uruguay todo, está muy estabilizado, hizo un piso en el 2016, yo por eso siempre digo que abril de 2016 para mí es como la pesadilla, ¿no? Ese mes que llovió sin parar y no se podía cosechar y el precio del ganado caía, y aparecía el etión y no se sabía dónde terminaba el ajuste de precios de todo, ¿no? Pasamos de estos tan lindos años de carne exportada a 4.000 a 3.400
Y ahora nos estamos de a poquito, gradualmente, como acercando a los 4.000, siendo que ahora estamos exportando una proporción muy alta de vaca y una proporción mucho más alta que antes a China. Y sin embargo, de a poquito, el precio de exportación tiende a ir superando años, y si pusiéramos los 2 años anteriores estaban más abajo, como que año tras año ganamos un 3, 4, 5% de precio. Y eso es espectacular. Y creo que tiene que ver con que en trigo de repente todavía no tenemos un nombre, en soja no podemos diferenciar la soja porque es una ración para un cerdo, para un pollo, que no les interesa demasiado otra cosa que no sea el precio, pero en carne sí tenemos un nombre hecho y un nombre bien ganado, y eso parece notarse. Ahora, acá es lo que me parece que tenemos que prestar, para mí, mucha atención, porque, por ejemplo, esta es la presencia de metano en la atmósfera. Y los vacunos, entre los erutos y los gases que largan por atrás, largan 200 litros por día de metano. Esto no es culpa de la ganadería, en realidad nadie entiende muy bien por qué sube tanto la presencia de metano en la atmósfera, pero sí lo que se sabe es, por un lado, que el metano calienta 4 veces y pico más que el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero en volumen, y que el metano viene subiendo, estos son partes por billón, pero bueno, de 1600 rumbo al 1900, y las gráficas cuando van siempre en una misma dirección, uno sabe que esa película termina mal. Aunque sea un precio que sube, si el precio de leche en polvo sube, lo que sabe es que en algún momento la gente va a dejar de consumir eso. Esto es un poco porque hay cada vez más ganado, otro poco porque el calentamiento global tiene un problema, que es que cuanto más calentamiento, más calentamiento. Es decir, por ejemplo, Groenlandia, que es una superficie cubierta de hielos, que se está derritiendo, cuando se derrite el hielo, libera muchísimo metano que estaba ahí bajo tierra o bajo hielo, entonces se derrite el hielo, se libera el metano, y al haber más metano hay más calentamiento. Eso es un círculo que se retroalimenta. Esta es una gráfica complicada, y que para la carne es complicada, porque no vamos a lograr la vaca que no emite gases. O sea, podemos, haciendo mucho mejoramiento genético, llevarla de 200 litros a 190, pero estamos a años luz de hacer un programa de mejoramiento genético de ganado para que emita menos gases. Podemos cambiarle la dieta un poco, pero eso es un dato de la biología. Pero, por ejemplo, esta información, que es de Telenoche, no es de un portal ecologista de Telenoche, cuyo propietario tiene una cabaña ganadera, ONU llama a reducir consumo de carne para salvar el planeta, ¿no? Estos mensajes van a seguir, y nosotros tenemos que argumentar muy bien para defender que se puede usar carne y no atentar contra el ambiente. En realidad, salvar el planeta está mal titulado, ¿no? El planeta va a seguir. Los que no tenemos que salvar somos nosotros. Esta para mí es la gráfica principal. Yo ya la he mostrado acá en otros años. Es una gráfica totalmente previsible y es el principal gas de efecto invernadero, es el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que emitimos nosotros cuando respiramos? Usamos el oxígeno y devolvemos dióxido de carbono. Es lo que sale de los caños de escape de los autos, de los tractores. Y es una gráfica totalmente previsible en el sentido que va subiendo. Era menos de 300 partes por millón. El dióxido de carbono es más importante porque el metano está en partes por billón, que es 1000 veces menos en la escala. Esto es partes por millón. Antes de la revolución industrial estaba abajo de 300 y venimos así, cruzamos los 400. Y sobre todo, como quemamos 100 millones de barriles de petróleo por día, nadie espera que baje esto, que cambie. Ahora, el asunto es que si no cambia, el lío va a ser muy grande. Mucho más grande de lo que queremos pensar, porque es muy incómodo pensar que... Por un lado es muy incómodo pensar que el clima va a ser un caos, y por otro lado, decimos, bueno, pero esto va a ser del 2050 en adelante. Yo qué sé, del 2050 en adelante
Si estoy, mi preocupación va a ser que me atienda bien la enfermera, pero no el clima. Ahora, a los que tienen 15 años lo ven muy distinto que nosotros. Y lo interesante de esta gráfica, que ustedes ven, tiene una línea negra que es el promedio de 12 meses móviles, pero tiene es como un serruchito, que acá lo podemos ver en detalle. ¿Por qué es un serrucho? Porque cuando llega la primavera en el hemisferio norte y las plantas brotan, cuando una planta crece, que para mí es lo que es interesantísimo, es que cuando una planta crece lo que hace es captura carbono, larga oxígeno y captura carbono. Cuando en el hemisferio norte llega la primavera y el verano, baja. Cuando llega el invierno, sube. ¿Y por qué en el hemisferio norte? Y bueno, porque en la cantidad de tierra que hay, en el hemisferio sur es prácticamente agua. Estamos nosotros y Oceanía, y el resto es agua. En el hemisferio norte la cantidad de tierra es mucho más grande. Pero lo cierto es que esto sube y sube y sube y sube y no puede, o sea, en algún momento tenemos que hacerla plana y hacerla caer. Y lo que es grave es que el año pasado los meteorólogos proyectaron que si no logramos dar vuelta a esta gráfica para el 2030, la situación se vuelve tremendamente complicada. Y para el 2030 queda poquito tiempo en realidad, en términos de dar vuelta a una gráfica que viene muy sólida, muy consistente hacia arriba, no tiene hasta ahora ningún síntoma de que la estemos aplanando, y más allá de que se venda algún auto eléctrico y que sabemos que eso se viene, esto demora muchísimo. Entonces, esta es la temperatura 2018, tuvimos rojo es más calor de lo normal, frío, azul es más frío de lo normal, el calentamiento no es uniforme. Lo que es muy grave es que lo más anómalo es el Polo Norte, que está 4 grados arriba. Y las gráficas anteriores tienen dan la pauta de lo que es la gráfica de temperatura, donde lo que nos advierten es que no podemos pasar del 1,5 grados y ya pasamos prácticamente el grado. En realidad hace un par de años pasamos largamente el grado. Este último año fue el cuarto más caliente, los últimos 4 años fueron los más calientes. Y bueno, y acá todas las argumentaciones de los Trump y los Bolsonaro de que no hay suficiente prueba, de que capaz que es el sol y no somos nosotros. Ok, démosle un 20% de chance a que seamos nosotros. Lo que es claro es que esto no puede seguir. Y, como les decía, hay un montón de factores que llevan a que cuanto más se caliente, más tiende a seguirse calentando. Eso es lo que es grave. Esta niña, cuando se enteró de eso, es una niña autista además, no deja de parecerme muy coincidente como Temple Grandin, la mujer que más sabe de bienestar animal, es autista, y esta niña es autista también. Cuando se enteró del tema del calentamiento global, hizo una crisis y dejó de comer y dejó de ir al liceo, dejó de hablar. Dejó de comer y dejó de hablar. Y durante el año pasado dejó de ir al liceo. Y dijo, ¿para qué voy a ir al liceo si igual cuando yo sea grande va a ser todo un caos? ¿Para qué me sirve perder tiempo ahí? Y los padres la convencieron de que siguiera yendo al liceo, finalmente. Es sueca. Y entonces lo que hizo fue, dijo, bueno, yo voy a ir de lunes a jueves y los viernes voy a ir al Parlamento. Y acá en sueco dice, huelga por el clima. Y entonces los viernes se sentaba ahí en el Palacio Legislativo de Suecia con eso. Y generó una respuesta totalmente viral. Todos los viernes decenas de miles de personas en distintas ciudades del mundo hacen huelga de su edad y de otras edades. Fue invitada al Foro Económico Mundial de Davos este año, donde uruguayo estaba solo Sartori, que ir para los que no son invitados sale muchos cientos de miles de dólares. Y mientras todos fueron en avión, ella fue en tren eléctrico.
tuvo de Suecia al foro de Davos, tuvo 2 días viajando. Y esta niña le pidió a los padres 3 cosas: que no viajaran más en avión, y que no comieran más carne, y que no comieran más lácteos. O sea que tenemos que abrir los ganchos, porque esta niña es la referencia de un público de 25 años para abajo, es una referencia, empieza a ser una referencia, y va a ser mucho más referencia porque es una niña muy inteligente, a la que invitan al Foro Económico de Davos. Posiblemente la persona de menos edad, ahora tiene 16 años. Y su discurso tiene una charla TED que, si la buscan en YouTube traducida al español, es muy potente. Y dice: no quiero que tengas esperanza, lo que quiero es que no quiero que tengas una esperanza vana, lo que quiero es que tengas pánico, y que actúes como si tu casa se hubiera prendido fuego, o sea, que actúes ya. Esto puede parecer muy lejano, pero el viernes 15 de marzo fue el Día Global de Protestar por el Cambio Climático. Esto fue en el Palacio Legislativo, había mucha gente. Generalmente 90% entre 15 y 25 años. Los nuevos votantes de esta elección, que no, antes los nuevos votantes eran muy mayoritariamente de izquierda, era como un dato que ser rebelde era ser de izquierda. Ahora ser rebelde es distinto, no tiene nada que ver con izquierda, derecha. Se terminó ese esquema, soy consciente de que me están dejando un mundo hecho pelota y protesto, o no soy consciente, básicamente. Una manifestación que reunió, yo fui, esta foto la saqué yo, de hecho, pongamos que 2.000, 3.000 personas, y que solo se convocó por Instagram, que yo no uso Instagram, yo ya perdí no sé, en algún momento me subiré al tren de Instagram, pero ya con el Facebook y el Twitter, que tampoco lo uso, pero lo leo, solo por Instagram. Y era muchísima gente, muy motivada, muy militante. Hay más plástico que sentido común, el clima está cambiando, ¿por qué no cambiamos nosotros? Incluso había gente extranjera que vive en Uruguay o que estaba en Uruguay con el planeta, es un juego de palabras, el planeta era más fresco y cool, que quiere decir como lindo, como, ¿no? El planeta antes era más lindo o más fresco. Esto se hizo en Singapur, en Nigeria, en toda Europa masivamente. En Chile fueron decenas de miles de jóvenes, y esto recién empieza, pero vamos a vivir con esto cada vez más fuerte. Y eso también nos cuestiona. Por ejemplo, acá escuchábamos hace un rato que este escenario y eso que está ahí, que uno puede entrar distraído y creer que es madera, eso es plástico. Por eso a mí me molesta cuando en Montevideo se mezcla la yerba con la bolsa de nylon, porque si ponemos toda la bolsa de nylon juntos, hacemos algo que no llega al mar y que es útil, pero si lo mezclamos con la yerba es casi imposible, y hacemos algo útil con el plástico y hacemos compost con la yerba, pero la clave es no mezclar. En el tratamiento de basura la clave es no mezclar, y en España hay 4 tachos de basura, y en Japón hay 6, y en Uruguay, por lo menos en mi casa, lamentablemente, hay 1. Esta es la marcha, era mucha gente, y muy motivada, y en un sentido totalmente distinto a lo que yo he visto, porque es la primera manifestación que yo veo que no es ni izquierda contra derecha, ni mujeres contra hombres, ni estos contra los otros. Es, hagan algo porque nos morimos todos, ¿no? Muy intenso. Pero es algo que es global. Esta es otra consigna que se usa mucho, es no hay plan B y no hay planeta B. O sea, si arruinamos no hay... Los planes para colonizar Marte quedan muy lejos. Y lo que motiva mucho es que el año pasado, esto pasó muy inadvertido, pero se puso ese plazo, es decir, bueno, para el 2030 cruzamos los 2 grados, 2 grados y medio, y ahí no, atajar eso es como ir en un bote cerca de una catarata. O sea, al principio uno va lento, después va cada vez más rápido, después llega un momento que por más que reme ya es tarde para remar, ya tendrías que haber remado antes. Es lo que en inglés se llama un tipping point, un punto de no retorno. Y Naciones Unidas dijo que el punto de no retorno estaba entre 2030 y 2050, pero el asunto es que lo que pega ahí fuerte es el 2030. O sea, si
porque no sabemos exactamente cuándo es, pero si está en el 2030 hay que hacer cosas muy rápidamente. Entonces, bueno, es lo que también motiva mucho, es decir, esta es la última generación que puede revertir esto. Si no revierte esto, esta generación, nosotros, después va a ser tremendamente complicado. Bueno, esta foto también la saqué yo hace un mes. En realidad para mí era un juego de decir, yo si a alguien le digo que esta es una foto aérea del Amazonas, ponele, me lo creen, ¿no? Era una cosa que decir, qué imagen tan rara. Bueno, esa es la playa Ramírez, yo ando bastante por ahí, salí un fin de semana a caminar y hay una escalera que da a la playa, estaba crecido y lo que se veía era eso, una masa que no es nada novedoso. Si ustedes viven acá o ustedes lo habrán visto en muchos lugares, esa era la orilla. Eso también lleva a que haya un estado en la opinión pública uruguaya por la cual el calentamiento y los problemas ambientales ya no son algo de ricos que se quedaron sin causa y buscan una causa por la que luchar no, es algo que la gente quiere ir a la playa en enero, trabajó todo el año, alquiló 15 días en La Paloma o en La Pedrera, y en La Pedrera, por primera vez en la historia, se va a bañar y tiene una bandera que dice que no se puede bañar, ¿no? Entonces trabajé todo el año, me tomo 15 días, pagué un alquiler uruguayo que sale un vagón de plata, en vez de irme al Caribe, y cuando me voy a bañar a la playa no puedo. Y eso no solamente tiene un impacto en la opinión pública uruguaya. Esta es una información de Montevideo.com, donde está Enzo Benech ahí abajo, que dice: Alemania pide detalles a Uruguay sobre la sostenibilidad de su ganadería. A Alemania, donde ya no podemos entrar con miel, ¿no? La ministra de Agricultura de Alemania, Julia Klöckner, expresó su preocupación por cómo se gestiona el bienestar animal y de los recursos naturales que exporta Uruguay a su ministro, ¿no? O sea, el tema de la cianobacteria llevó a que la ministra de Agricultura levantara el teléfono y dijera: che, ¿qué está pasando, no? Entonces, esto es una amenaza y es una oportunidad, pero el asunto es, hay que frenar un proceso que se retroalimenta, ¿no? Eso es lo que me parece a mí importante. Una forma clara de verlo es, este año hubo incendios récord en Australia, hubo zonas de Australia donde la temperatura cruzó los 50 grados. ¿Y qué pasa? Cuando hay una ola de calor y hay un incendio, es más calor. Eso que era carbono que los árboles habían acumulado y sacado de la atmósfera, de repente se prende fuego por la alta temperatura y ese carbón vuelve a la atmósfera. Al haber más calor y menos hielo, el hielo que es blanco refleja toda la energía solar. Si lo que queda ahí es el mar, que es oscuro, capta muchísima de la energía solar que le llega. Es lo que se llama en términos de astronomía el albedo. El albedo es cuánta luz refleja la Tierra, que es 0,39. Si fuera una bola de nieve sería 0, y si fuera una bola negra sería 1. Bueno, al derretirse el hielo, la Tierra se pone más oscura y absorbe más luz. O sea que cuanto más se derriten los polos, más calentamiento. Lo otro es eso que yo les decía del metano. Cuando se derrite el hielo en zonas que son de pantanos, como Groenlandia, se libera un montón de metano y más calentamiento. Hay otras zonas donde el hielo queda gris, porque hay líquenes que empiezan a habitar, y entonces en vez de blanco es gris, capta más energía solar. Más fenómenos climáticos extremos, más erosión. Más erosión es más liberación de carbono. Lo que es una buena noticia es que capturar carbono es hacer crecer mejor a las plantas, y es meter carbono en el suelo, es más materia orgánica en el suelo. O sea que cuando en un sistema productivo capturamos carbono, al año siguiente tenemos un suelo más fértil del que teníamos. Y así sucesivamente. O sea que no solamente estamos cumpliendo con el consumidor, sino que estamos mejorando nuestro potencial productivo. Bueno, ahí de nuevo, nos quedan 12 años, eso se decía en el 2018, ahora nos quedan 11, ¿no? Y es Naciones Unidas el que lo dice, no es ni Greenpeace ni Naciones Unidas. El otro gran problema que sucede, que ya está bajando la población de peces, es que se calienta el océano y se vuelve más ácida el agua. Hay problemas de los corales de Australia que se están muriendo, y eso de nuevo es como, si se empiezan a morir los peces y se va acidificando el agua, sabemos que llega un momento que el pH se hace insostenible, ¿no?
Y lo otro que es peligroso es que si se derriten los polos y se calienta el agua, las moléculas se dilatan y hay más nivel del mar. O sea que en el mediano plazo lo otro que genera preocupación es que el nivel del mar va subiendo. El hielo del Polo Norte se está derritiendo más rápido y aumenta el riesgo de que aumente el nivel de los mares. Por ejemplo, pensemos en la producción arrocera que se hace tan cerca de las cuencas de la Laguna Merín y de los Patos acá, ¿no? Pero además el 80% de la población vive cerca de un curso de agua. Si sube el curso de agua... Entonces, bueno, el escenario que genera esa alarma que lleva a que los niños y los adolescentes estén en una militancia nueva que no va a tener marcha atrás, es esta perspectiva. Es decir, bueno, si esto no cambia, llevado al extremo, aunque sea por extrapolación, lo que puede pasar es que la Tierra se vuelva inhabitable. Eso es lo que hay que frenar, ¿no? Y eso, digamos, es tomado por publicaciones serias como un escenario muy de largo plazo, pero que nos van a reclamar. Y es muy difícil solucionarlo, por un lado porque el dióxido de carbono, el metano, no tienen olor, no tienen color. O sea, para nosotros el aire es aire, salvo que estemos en una ciudad muy polucionada. El aire es aire. Y no estamos preparados para, o sea, lo que venimos acá a buscar es cómo logramos un margen el año que viene, cómo logramos un margen los próximos 5 años, ¿no? Cómo nuestros nietos, si van a tener 2 grados más, 3 grados más o 4 grados más. No estamos preparados y tendemos a pensar que un grado, bueno, un grado más, un grado menos, en invierno es lindo y en verano complica un poco, pero un grado es muchísimo, lo tenemos que pensar como si fuera nuestra fiebre. Pero no nuestra fiebre que sube y después sabemos que nos vamos a tomar una pastilla y nos va a bajar o nos la vamos a bancar y nos va a bajar. Como una fiebre que cuanto más fiebre tenemos, más tiende a subirnos la fiebre. Y creo que esto implica que lo que nos van a reclamar cada vez más es participar de actividades económicas que tengan un respaldo ético muy claro. Nosotros tenemos que, el objetivo de nuestras empresas es la rentabilidad, es que nos den satisfacción, es armar un equipo y disfrutarlo. Pero es cada vez más solucionarle un problema al mundo. Yo siempre pongo el ejemplo de Tesla y de Elon Musk, que es un empresario súper arriesgado, pero que donde pone el acento, es decir, yo lo que estoy haciendo no es poniendo una empresa de autos porque me quiero hacer millonario. Yo lo que quiero es terminar ya lo antes posible con el motor a combustión, porque si no terminamos ya con eso y no electrificamos todo el transporte, estamos en el horno, literalmente vale la imagen. Yo lo que quiero es hacer esto porque tal cosa, y yo lo que quiero es producir el mejor pastoril porque quiero meter carbono abajo de mi suelo y además lo voy a tener fértil, pero yo estoy haciendo una producción agropecuaria que está ayudando en la gran batalla de la humanidad de ahora, que es frenar el cambio climático. Y yo estoy haciendo una expoactiva, pero estoy separando los envases y esos envases, en vez de tirarlos al mar y que se los coma una tortuga, una ballena o queden flotando en el medio de la mar, estoy sacándolos y metiéndolos acá. Entonces, el gran tema es cómo la producción agropecuaria puede ayudar a frenar esto. Entonces, bueno, básicamente, cada vez que vemos una planta, lo que está haciendo la planta es capturar carbono y largar oxígeno. Es exactamente el ejemplo de lo que hay que hacer. Y lo que hay que lograr es más plantas, mejor manejo, más materia orgánica en el suelo. La agricultura continua puede volver cuando la soja esté a $500 de nuevo, si algún día pasa. Pero mientras, tiene que ser una agricultura que tiene que tener cuanto más pradera, mejor. Y eso es así, por una lógica productiva, pero además porque es la gran manera que tenemos nosotros de diferenciar la agricultura, de posicionarla en el mundo y de que cuando llame la embajadora de Alemania le digamos, mire que acá en el Mercosur hay uno que hace en agricultura talando selva, hay otro que hace en agricultura continua y nosotros hacemos agricultura con pradera porque seguimos siendo un país pradera y en lo posible medimos y tenemos un plan de uso y manejo de suelos y vamos a tener que tener un plan de uso y manejo de aguas y medimos y ponemos el énfasis en capturar carbono. Eso es algo que es cantado, nos van a reclamar.
Entonces, bueno, cuando vemos una planta lo que vemos es un panel solar, una hoja es un panel solar, es captura de carbono, es liberación de oxígeno, es conversión de energía en materia orgánica, que es algo espectacular. Y es una máquina de enterrar carbono, porque en realidad cuanto más crece la planta, más sistema radicular tiene, y ahí lo que está haciendo la planta es enterrar carbono. Entonces es un poco el ejemplo que a imitar en lo que es nuestra vida, ¿no? Nosotros todos deberíamos tener separada la cáscara de manzana, la hierba, y hacer un compost con eso, en vez de tirarlo a una volqueta, donde eso pasa a emitir carbono, donde capaz que se quema o donde termina en un basural. Tenemos que reclamarle a quien sea. Y tenemos esta imagen, que es de Uruguay, que también es una foto que saqué yo en lo de un amigo ahí cerca de San Carlos, que bueno, esto es lo que tenemos que vender, sumado a una agricultura que no será sobre este campo natural, pero que tiene que ser. Escuchaba hoy una conversación bueno, tendría que volver el Lotus a la zona agrícola y es esa. Y un ejemplo práctico en los mercados, creo yo, es lo que pasa con la lana. ¿Por qué vale tanto la lana? Puede ser por muchas razones, entre otras cosas porque la sequía está matando las ovejas de Australia, que va a tener una caída del stock ovino por clima tremendo, pero también porque hay una preferencia muchísimo mayor por fibras que sean de origen natural y no derivadas del petróleo. Y otra anécdota personal, ya estoy en el final, pero yo hasta hace 3 días estaba con el pelo medio por acá, digo, no, voy a la Espactiva, tengo que ir con el pelo cortado, prolijo, no sé qué, y tengo un peluquero que voy siempre, que es el tipo más de barrio que uno imagine. Ubicarán a Celso Otero, que es ayudante de Tavares, que jugaba. Celso Otero se inició en un cuadro que se llamaba El Alto Perú, que es de Avenida Italia, allá de Malvin Norte, por ahí. Este era el arquero suplente de Celso Otero, y es un tipo que le encanta hablar de fútbol, el tipo más de barrio, y de repente veo que tiene unas sábanas en la peluquería de bambú. Y digo, ¿qué haces con una sábana de bambú? Ya, dice, estoy importando sábana de bambú. Importando sábana de bambú. ¿Y por qué? Dice, porque son naturales, es una fibra vegetal buenísima, todo el mundo quiere una cosa así. Y en realidad le saqué una foto para ponerla en la charla, después no la puse y me dice, pero vos no le estarás sacando una foto para hacerme la competencia. Y digo, no. Pero bueno, peluquero de Malvin, lo más de barrio que hay, iniciando un emprendimiento de importar sábana de bambú, porque es lo que la gente quiere, porque no es sintético, porque no es derivado de petróleo, porque es vegetal. Y es lo mismo que pasa, creo yo, con estos 3 años, que una lana ideal vale $10 y una lana merino vale de 10.50 a 11, $12. Yo creo que más allá de los vaivenes naturales de los mercados y de la poca oferta que hay en el mundo, va a haber una transición a productos que el consumidor sienta que está jugando del lado correcto, que es tratar de enfriar esto. Y si es carne, vamos a tener que justificar muy bien, porque esto hoy es un tema de los europeos. Los chinos lo que quieren es salirse del cerdo y pasarse a la carne vacuna, pero va a llegar un día. China está haciendo una reconversión que en el mercado de insumos se notó muchísimo, decir, bueno, basta de hacer todo al mínimo costo ensuciando lo que haya que ensuciar. Ahora vamos a ser líderes en cosas ambientalmente responsables. Va a llegar un momento que van a decir, bueno, esa vaca que emite todo ese metano, en el resto del proceso productivo, ¿cómo es? Bueno, no, nosotros con el pastoreo tratamos de enterrar carbono, hacemos pastoreo racional, lo que sea, pero tenemos que justificar éticamente eso al tiempo que se generan otras oportunidades. Lo mismo con el glifosato, que seguramente hay ahí una aproximación un poco naif del público urbano que cree que el glifosato es el único herbicida y que cree seguramente que es el peor de todos, cuando sabemos que químicamente, si nos quedamos sin glifosato, todo el resto del menú es seguramente más complicado. Pero el juicio de esta semana, que ratificó una condena, creo que va a marcar un antes y un después, y tenemos que pensar en una agricultura post-glifosato. Y me parece que es una discusión que va a haber que dar. ¿Cómo hacemos para hacer una agricultura que sea aceptable? Pero ahí de nuevo, en control de malezas, meter una pradera de 2-3 años es una herramienta que está medio cantada. Y por otro lado,
como la evolución es algo que no se detiene, primero el glifosato, después tenés que echarle el glifosato más otro herbicida, y después más otro, y más otro, y más otro, pero esa carrera armamentista es una suba de costos que no se le puede echar la culpa a ningún gobierno, es una carrera armamentista que se paga, y que hay que encontrarle variantes donde la ganadería también creo yo que nos puede dar una ventaja enorme. Entonces, me parece que con la soja a 300 y el ganado firme y este ambiente de preocupación mucho más grave, mucho más fuerte por temas ambientales de la que ha habido hasta ahora, la sinergia ganadería-agricultura es mucho más clave. Bueno, esto es parte de algo que va a tener que... Hoy veía autos eléctricos aquí, gente en bicicleta, ¿no? Esto es parte de compostar, bicicletas, vehículos eléctricos, pastoreos racionales, agricultura responsable, suspender talas de selvas, reforestar, tal vez máquinas que quiten el CO2 y hagan carbono, bioplásticos en lugar de derivados del petróleo, fibras naturales en lugar de derivados del petróleo, energía hidráulica, eólica, solar, tal vez volvemos a energía nuclear o a fusión nuclear, vehículos eléctricos o de hidrógeno, azoteas verdes, bioconstrucción. Mucha gente promueve la producción local para que no haya un flete que pagar y que está tirando dióxido de carbono. O sea, esto es parte de un combo que va a ser muy extenso. El propósito es frenar lo antes posible, pero a mí me parece que el modelo agrícola pastoril puede ser una ventaja decisiva. Y a lo que nos tenemos que acostumbrar conceptualmente es que nosotros no solamente cosechamos el producto que cosechamos, sino que tenemos que cosechar carbono, que no lo vamos a ver, sí lo podemos medir, pero los sistemas productivos tienen que cosechar carbono del aire, si no van a ser tremendamente cuestionados en el futuro. Y creo que los mercados pueden convalidar un énfasis ganadero-agrícola. Creo que el área agrícola se ha estabilizado, posiblemente el área de verano con una soja a $300 va reduciéndose levemente en rotaciones más pastoriles y los cultivos de invierno van subiendo. Y volviendo a la coyuntura, que es a lo que siempre vengo y no voy a renunciar a ir, yo creo que en términos de presupuestar cultivo de invierno, si hay 190 por cebada hay que tomarlos, si llega a aparecer un 190 por el trigo del año que viene hay que tomarlo, pero yo creo que el trigo del año que viene hay que presupuestarlo en 180 por ahí, pero hay que ponerle un recorte respecto al año pasado. Yo creo que si la soja llega a 320 no se puede seguir sin vender, no veo un mercado tan firme. Si resisto, digo no, yo a ese precio no quiero vender, hay que pensar que la resistencia tiene que ser a que haya algún problema climático en Estados Unidos, que eso queda bastante lejos, hay que pensar en qué plazo deja de tener incidencia lo que va a ser una gran cosecha del Mercosur. Yo creo que así como la ganadería tiene que ir en auxilio de la agricultura, la agricultura va en auxilio de la ganadería y creo que vamos a tener un precio muy alto de reposición por mucho tiempo. Entonces capaz que un ciclo ganadero, un ciclo completo con grano, sea un ciclo completo o sea un ciclo hasta los 300 y pico de kilos, un pastoril con grano va a andar bien. Creo que vamos a tener una producción récord de terneros en el 2020, que es una perspectiva interesante porque venimos con una caída del stock ganadero brutal, perdimos 1 millón de vacunos en 3 años, algo que es bastante inédito. Creo que cabe tener alguna duda respecto a la exportación en pie por la crueldad involucrada en ese proceso. Esta semana hubo un video de un ganado uruguayo que fue a Egipto. Esas cosas en la opinión pública son tremendas y van a ser cada vez más tremendas y está bien que sean tremendas y es muy difícil que nosotros vayamos a convencer a los turcos o a los egipcios que tienen que tener buenos modales porque está totalmente fuera de nuestro control. El tipo, una vez que pagó y embarcó, el dueño es él y es como que yo, no sé, tenga una florería y después le reclame a la persona que me compró la planta que no la cuidó bien. Bueno, la compró y si después se le secó, es su problema y no el mío, ¿no? Pero pensando en un horizonte de 2, 3, 5, 10 años, creo que van a haber controles que van a ser muy caro llevar el ganado en un barco con buenas condiciones de bienestar.
y va a ser muy difícil controlar que no vayan a un matadero de segunda de Egipto, de Turquía, donde la norma de bienestar animal no le importa a nadie en lo más mínimo. Es otra lógica. Y creo que para siempre vamos a tener agricultura y ganadería de precisión y éticamente intachables. Creo que la agricultura de precisión va a ir en auxilio. No puede ir el fósforo al agua, no puede ir el nitrógeno al agua. No va a poder ir porque la gente va a decir la culpa de las cianobacterias de los productores. El discurso antiproductor se va a alimentar de las cianobacterias y tenemos que tratar de que eso no suceda, de explicar que es algo multicausal, pero también explicar que se hace algo para que el fósforo y el nitrógeno no llegue al agua, porque es algo que además de todo es ineficiente económicamente. Bueno, y ahí eso es mediciones y certificaciones. Y algo que se va extendiendo, ese eslogan, perfecto. Ese eslogan de comida con un propósito, lo vi por primera vez el año pasado en Finlandia, donde se contrató un servicio de catering en una fiesta, iba una finlandesa con un cartel que decía comida con un propósito, y lo que había en el buffet era todo, jamón de reno, masitas con frutas nativas de Finlandia, y todo tenía eso, era orgánico, era el mínimo transporte carretero. Y creo que eso es algo que tiene que ser muy transversal. Lo que hacemos tiene que tener un propósito que trascienda la rentabilidad y nuestro propio bienestar. Tiene que tener un propósito trascendental al conjunto de la comunidad. Hay otro riesgo que a mí me parece muy importante y que está ajeno al tema de la ecología, que es esto que algún consultor dijo en estos días. En una generación la producción va a ser dominada por mega empresas. A mí me parece que en Uruguay, por lo menos, el agro es una red de pequeños, medianos y grandes productores, y tenemos todo que tratar de que siga siendo una red de pequeños, medianos y grandes productores, pero que el pequeño y el mediano persista con un nivel económico aceptable y creciente. Y la clave, de nuevo, en eso es diferenciarse, y si nos diferenciamos ambientalmente nos lo van a premiar cada vez más. Y para terminar, como hoy una oyente de Tiempo de Cambio de 33 me dijo, mirá que hoy es el día de la poesía, el día mundial de la poesía, o creo que es el día mundial, simplemente quiero cerrar con una poesía que siempre aplico a todo lo que hago, y creo que al agro aplica mucho, que es de alguien que se llamaba Almafuerte, que dice: no te des por vencido ni a un vencido. Es muy conocida, pero me parece que siempre el mensaje era más válido tal vez el año pasado con la sequía, pero creo que siempre para la producción que es tan cuestionada injustamente a veces y que tiene que enfrentar tantas adversidades, el no te des por vencido ni a un vencido, uno como productor, como empresario, como trabajador, como alguien que sabe que la vida le va a pegar sus cachetadas porque es parte de la propia vida, creo que esto aplica. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y no se den nunca por vencidos. Hay que pasar un aviso antes de que se vayan. Bueno, si hay preguntas, en breve arranca la siguiente charla. ¿Hay alguna pregunta para Eduardo? Aprovechen ahora. Allá hay una. Eduardo, como siempre, un gusto escucharte. Respecto a la emisión de metano del ganado, no tengo para nada claro si la población de vacunos en las últimas décadas a nivel mundial ha aumentado mucho. Digo, sí, ¿cómo es el número? No tengo la estadística, pero ha aumentado mucho, sobre todo en zonas subtropicales, lo cual hace más grave el asunto porque ha aumentado mucho en Brasil, por ejemplo, es un típico ejemplo, ¿no? El stock vacuno de Brasil ha subido a grandes números de 120 a 200 millones de cabezas, ponele, ¿no? Pero sí, hay un crecimiento de la población de vacunos que es fuerte. El vacuno es como la avanzada en hacer agriculturizable zonas de selva, ¿no? Pero sí, la ganadería subtropical creció mucho en población.
Bueno, y seguimos mano a mano, que me quedo acá y... No, una cosa que es interesante, que acaba de suceder con esto que tú tocaste. Casualmente yo estaba en el kiosco del Club de Leones visitando y hay por parte de la Embajada de España, hay 2 muchachos que están haciendo un estudio durante un año en Uruguay, que justamente llegaron al kiosco a comprar algo. Se presentó porque el chofer que los lleva y los trae es conocido porque todos los años viene. Están en un programa a nivel de la embajada yendo a diferentes eventos durante un año, mayo del año anterior a mayo de este. Y como ellos llegaron en mayo, ya había pasado la anterior Expo Activa, venían por primera vez a conocer el evento. Habían estado en Patria Gaucha, estaban en este evento, bueno, conocer cuál era la tendencia de las actividades que tenía Uruguay era uno de los proyectos que tenía estos 2 muchachos. El cuento viene que cuando Eduardo muestra el tema de no consumo de carne, los 2 muchachos, uno, 0 carne, no carne, ni siquiera algo que contenga huevo. Estamos hablando de gente joven de España, que la tenemos acá, que lo que dice Eduardo es una tendencia. Muchachos de 22 años, 23 años, que ya son 0 consumidores de carne. Ni siquiera, yo le comenté, digo, pero pollo, no, 0 carne, ni siquiera que contenga huevo consumimos. O sea, algo que acaba de contar, lo tenemos acá compartiendo con nosotros. O sea que lo cuento como anécdota porque Sí, lo acabo de... Sucede incluso aquí dentro. Está, gente de Europa que está haciendo unos eventos como parte de su tesis de estudio en Uruguay con la Embajada de España. Pero bueno, son cosas que suceden en el mundo y las tenemos cerca nuestro. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Seguimos con la charla siguiente. Bueno, Comunicamos que el piso de sala de conferencias está realizado en el marco de un convenio por el cuidado del medio ambiente. Se utilizaron alrededor de 3.500 bidones de 20 litros de productos químicos reciclados para la construcción de dicho piso.